la mascada famosa de Hermès, que me encanta. Y siempre tengo una mascada diferente para tapar mi desastre. ¡Ah! Hola Vogue, yo soy Paulina Rubio y les voy a contar qué hay en este bolso. Yo tengo un problema y es que soy muy codependiente de mis cosas. Como toda la vida he vivido on the road, siempre he estado con un equipaje excesivo, sobrada de cosas, y a mí me da un poco de pena enseñar mi bolso. Hoy me voy a desnudar ante ustedes y les voy a enseñar mis entrañas con esto del bolso. Para empezar, este bolso lleva 3 meses que no lo cambio. Muchas veces no lo cambio porque me va con todo y me ha acompañado a Francia, me ha acompañado a España y me ha acompañado a Grecia. Adoro mis mascadas y siempre las utilizo en los aviones, en la cabeza, en el cuello, pero sobre todo para tapar un poco el desorden que hay en mi bolso. Bueno, mi teléfono. Mi hijo siempre me dice que cambie de teléfono. Creen que porque sale un nuevo teléfono uno tiene que ir corriendo y cambiarlo. No, me tardo mucho con la tecnología y una vez que me gusta mi teléfono no lo quiero cambiar aunque se rompa. Siempre tengo un abanico. Cuando estoy trabajando, cuando estamos haciendo make-up, cuando estoy haciendo alguna cosa con mis hijos, siempre saco mi abanico. Hace mucho calor y me siento como que tengo mis cositas para sentirme fresca. Me gusta mucho mi colonia de Hermès. También es como un fetiche que tengo cuando estoy con gente. Me gusta ponerme un poquito de loción. Mis espejos, wipes, double mask. Para viajar siempre uso mi doble mascarilla. Luego yo tengo mis menjurjes, soy muy de tomar los superfoods y una de las cosas que siempre tomo es este shot de turmeric antes y después de hacer ejercicio. Probiótico natural es lo mejor que ustedes pueden tomar para estar al 100. Muchas veces cuando viajo con todos estos suplementos la gente me dice, ¿pero qué es lo que llevas en ese bolso? Y llevo todo, llevo mi vida, mi turmeric, mi clorofila, mis enzimas, mi espirulina. En mi bolso pueden encontrar todo eso. Si pudiera llevar a alguien o algo en un bolso. Qué feo llevar a alguien en un bolso. A un perrito, pero que mis perros tienen sus propios bolsos, ¿no? Llevaría la agenda que lleva todos los nombres de a quien le llamo desde mi bolso. Creo que mi bolso es como mi casa, es como mi oficina, es como que casi ni lo quería enseñar, la verdad. Solo porque es Vogue y ustedes son mis amigos, les saco mis cositas. Llevaría en el bolso a un perrito y lo llevaría muy cómodo. Solamente. Tengo diferentes gafas. Cuando manejo necesito unas diferentes gafas para el sol, pero también con un poquito de prescripción. Tengo 2 meses con gafas para ver y me encanta presumir mi nuevo look de intelectual. Solo para ver el menú y para manejar de noche. Traigo un monedero con muchas monedas de otros países porque acabo de regresar de viaje, con mis tarjetas de crédito, mi licencia a conducir. Cepillo de pelo, este cepillo es buenísimo, no les jala el pelo a mis niños también tienen el pelo largo como yo y los estoy peinando todo el día, les molesta mucho, pero ni modo, los tengo que peinar. Para hidratarme siempre llevo muchas cosas en mi bolso, día con día, porque muchas veces salgo de recoger o de dejar a mis hijos al colegio y de ahí me voy al gimnasio, me voy a una clase de yoga, entonces siempre traigo mi crema de ojos. Tengo este producto que a mí me encanta para el pelo rubio, con mucha humedad, se llama Crack y es para la humedad. Este es una cremita diurética para las bolsitas de los ojos, buenísima. Ay, Dios mío, tapabocas, estos son de mis hijos. 1 y 2.
Este es mi monedero. Bueno, esta es una billetera que adoro. Aquí traigo casi siempre el control remoto de mi casa y las llaves de la cocina de mi casa. Mi chopstick. Es que cuando viajas todo se te seca. Las uñas, el pelo, las manos, los ojos. Entonces casi siempre tengo un super kit para viaje. Y también cositas. Este es mi Zohar. Es el libro sagrado de el Kabbalah. Es un libro que es muy poderoso, que me trae muy buena suerte. Se escanean de derecha a izquierda y se supone que te trae muchos blessings. Yo practico el Kabbalah ya desde hace 2 décadas. Para mí el Kabbalah y el Zohar me da la oportunidad de ser la fuente de luz para todos los que me rodean. Entonces esto me trae muy buenos resultados para mi trabajo espiritual día con día. Y lo quiero y lo llevo a todos lados. ¿Qué dice la bolsa de mí? Pues que es un desastre mi bolsa, la verdad. Tengo suplementos, superfoods, hidratantes de labios, piel, pelo, uñas, manos. Tengo alguna barrita de cereal. Tengo todo en mi bolso. Yo puedo irme con mi bolso y no volver jamás. Mi compartimento favorito de mis bolsos son los cierres. Ahí siempre tengo cosas que nadie sabe. Por ejemplo, aquí te voy a explicar. Traigo 14 tickets de boletos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maletas. Y seguramente todo mundo que está alrededor de mí buscaba estos tickets de estas maletas. ¿Dónde están esos tickets? Y seguro dije, a mí no me los diste. Yo no tengo los tickets. Y por acá también tengo zippers que tienen cosas que ya no te puedo decir, lo siento. Y ya, el conector obviamente del teléfono. Hablo mucho por el teléfono. Hay un chocolate derretido con unos cacahuates pegados porque mis hijos me dan chocolates y a veces con el calor de Miami se me derrite. Y esto es lo que llevo en mi bolso. Todo esto cabe en este bolso. Aquí siguen habiendo boinas, porque es que yo también me gusta el incógnito y a veces según yo me disfrazo. Este aceitito de lavanda para entrar así en cualquier lugar que huela feo y llenar de esplendor a la gente. Y ya, tengo mi palo santo. Este es mi palo santo. Y también tengo una velita. Pero creo que la dejé hoy para que se viera más decente mi bolsa. Yo creo que todas las personas que no llevan todo en su bolso son pocas personas, para que me entiendas. Pues sí, amigos de Vogue, yo soy Paulina Rubio. Este es mi bolso. Esta es la cara que puedo enseñar. Porque acá se rayó todo, porque cuando lo meto en los aviones. Y esto es todo lo que cabe en una bolsa de Pau Rubio. Espero que lo hayan disfrutado. Discúlpenme, no me critiquen, no juzguen. Y bueno, que pasen un día bonito.